Benito Juárez, aquí con Aventura. Soy parte de la organización El Marzón. Ando en esto desde que estaba en la Escuela Superior de Agricultura y pues tengo desde los 16 y 17 años de activista, ¿no? En la parte estudiantil, en el movimiento social, en el movimiento campesino principalmente. Y bueno, me pidieron que estuviera acá con ustedes trabajando estas 8 horas, hoy y mañana. La idea es platicar con ustedes. No soy académico, no soy profesor, soy más que nada un campesino, me dedico a sembrar, de eso vivo, y estoy en la parte de la organización a nivel estatal y colaboro con algunas tareas nacionales de la organización. Y bueno, yo quiero hablar con ustedes hoy. Preparé 12 temas, a ver si nos alcanzan las 8 horas, pero esa vista de pájaro así de lo que es el campo mexicano, lo que es el campo chihuahuense, dónde están los problemas, qué se puede hacer en términos de la problemática que tenemos en el norte en especial para trabajar economía solidaria desde el campo ciudad, contar algunas experiencias exitosas, también dónde están los problemas principales en el norte del país con el tema de intercambio de alimentos o para no hablar de mercado, ¿sí? Quiero hablar también de la problemática que se vive en el campo para que ustedes más o menos ubiquen este tema. Les repito, discúlpenme, no soy académico, soy un campesino más que fue un rato a la escuela, que vino acá a Juárez desde los 15 años a hacer la preparatoria y un rato en lo que era la Escuela de Agricultura, y nos integramos inmediatamente tanto a la producción como al activismo, ¿no? Entonces, si me permiten iniciar, voy a estar poniéndome acá. No traigo apuntadoras, es que ahí para un poco, les decía, ¿no? Algunos datos del campo para tratar de tener una comprensión más amplia. Sé que los han tenido mucho leyendo, he visto ahí todos los que les han mandado materiales, pero bueno, ¿quiénes son los dueños de la tierra en México? ¿Qué se produce en el campo mexicano? Ahorita vamos a puedo empezar a hacer unas preguntas para ver si hasta dónde está el conocimiento de ustedes sobre estos temas, y no con todo gusto tratando de aclarar algunas dudas, ¿no? Soberanía o dependencia alimentaria, que es un tema que tenemos que revisar. La parte del mercado agroalimentario, el control oligopólico que ejercen las empresas sobre el campo, desde la semilla a la mesa de los mexicanos, cómo está este asunto, ¿no? ¿Quiénes son los consumidores? El tema de salud y alimentos por los que trabajan con los niños, y el movimiento campesino y sus propuestas, cuál es su dinámica, ¿sí? La construcción de alianzas entre el campo y la ciudad, y bueno, algunos dilemas de los modelos de economía solidaria que se tienen principalmente en el norte del país, ¿no? Por las condiciones geográficas. Entonces, miren, así de manera muy rápida, ¿no? La población. ¿Cómo hemos ido creciendo en el campo? Nos dijeron que con la política del neoliberalismo el campo iba a vaciarse, que el campo iba a desaparecer, que se iba a concentrar en pocas manos la población, ¿no? Que iba a haber mayor migración, que ya no iba a haber incremento. Pero bueno, miren lo que nos dicen los datos, ¿sí? En 1980 las localidades rurales eran 123.000 comunidades rurales, lugares donde desde el campo, denominadas comunidades rurales, donde vivíamos 22 millones y medio más o menos en el campo, ¿no? De los cuales la mitad eran hombres, la mitad mujeres, más o menos, ahí estaba balanceado el tema, ¿no? Ya en el 2010, es decir, 30 años después, se han aumentado el número de localidades rurales a 188.600 comunidades rurales. Esa idea de que el campo se iba a vaciar, esa idea de que no iba a crecer ya en medio rural, parece que fracasaron los neoliberales y seguimos, nuestras raíces siguen estando en la tierra y ahí seguimos multiplicándonos. Ya somos 26 millones de personas, ya éramos 26 millones de personas. Más o menos sigue el balance entre hombres y mujeres en el campo. Tampoco ha sido que la mujer ha salido a las ciudades a trabajar, o sea, se ha mantenido estable, ¿no? Sí. Si bien es cierto ¿por qué son estos datos? Bueno, porque la población ha crecido, ¿no? En el 80, el 34% de la población total del país estaba en el campo. Hoy somos el 23%, pero incrementó la población. Entonces, para mantener claro estos datos, ¿no? En el 2010 las comunidades rurales
La población menor de 14 años representó el 33.4% contra el 28% que estaba en las localidades urbanas, la gente que estaba ya en las ciudades, ¿no? La proporción de población en edad productiva es menor en el medio rural que en el urbano. ¿Sí? Y aquí algo muy importante, perdón, pero algo que sí está pasando, un fenómeno que sí tiene que estar presente es el término de los adultos mayores. Es mayor la tasa de adultos mayores en el campo que en la parte urbana. Por favor, por favor. La siguiente. Y vamos a hablar un poco de la pobreza por área geográfica, ¿no? Vamos a comparar entre la pobreza en México y la pobreza en América Latina, ¿no? En el 2002, la pobreza en América Latina andábamos alrededor del 43% en la pobreza en América Latina contra un 40% en México. Pareciera que no nos estaba yendo tan mal, eso nos lo dicen los números. Sin embargo, ya en el 2010 se incrementa, bueno, hay unos picos en 2006, 2008 con la crisis económica, la crisis que se vive en el mundo, y volvimos a subir en el 2010 nuevamente, a andar como andábamos casi en el 2002, ¿sí? Ya, se ha mantenido en términos de la pobreza, ¿sí? En el caso de la pobreza urbana, más o menos comparada, la pobreza urbana sí ha disminuido, ¿sí? La pobreza urbana sí ha disminuido. Más o menos en 2002 andábamos en el 38% y bueno, ahorita andamos en el 2010 andamos en el 26-27%. O sea, sí ha habido una disminución de la pobreza en la parte urbana. Y en el campo, bueno, todavía andamos muy arriba en comparación a la pobreza urbana, ¿no? Todos andamos arriba del 42% contra un 26-27% en la parte urbana. ¿Por qué es importante señalar esto? Bueno, porque la pobreza sigue estando en el campo. Y aquí empezamos con los dilemas. ¿Cómo es posible que la gente que produce los alimentos tenga problemas de nutrición, tenga problemas de falta de acceso a los alimentos? Es un tema que tiene que estar muy presente en ustedes. ¿Tiene mayores oportunidades la gente urbana o la gente que vive en las ciudades que la gente en el medio rural? Siguiente, por favor. Ya más o menos esto se los comenté, no denle la siguiente, me voy a ir un poco más rápido. Me paran donde sea necesario, esto es más que nada una plática. Miren, el tema de salud, ¿no? Lo que decíamos, las diferencias. En el año 2000, el 80% de las 24 millones de habitantes que tenían las comunidades rurales no eran derechohabientes a servicios de salud. O sea, el 80% de la gente que estaba en el medio rural no tenía acceso a la salud. Un tema que va ligado al tema de alimentación, que va ligado al tema de calidad de vida. Ya en el 2010, 9.7 millones de personas, es decir, el 37% no eran derechohabientes. O sea, pasamos de 16 millones que no tenían acceso, se disminuyó en 2010, sí hubo acceso al tema de salud, pero aún así es muy alto el porcentaje de gente que no tiene acceso a la salud. El asunto que quiero destacar aquí, que hay una carencia de acceso a los servicios de salud muy fuerte entre las personas que están en el campo, que es del 33%, contra el 21% de la gente que está en la ciudad. O sea, un tema de vulnerabilidad es el tema de la salud en el medio rural. El tema de educación es algo más grave aún en el tema rural. El analfabetismo en 1980 era del 31% en las comunidades rurales, ¿sí? En 2010 la proporción disminuyó al 15.7%, ¿sí? Pero eso significa 2.7 millones de personas de 15 años que no sabían ni leer ni escribir. Ahí está la pobreza permanente. Ustedes tienen acceso tuvieron acceso a la escuela en la parte urbana, o los que venimos del medio rural, fuimos un rato a la escuela, bueno, todavía tenemos un problema grave de analfabetismo en el medio rural. Perdón, esto incluye también a grupos indígenas. Todo el mundo, ¿sí? Todos los estados en el medio rural, ¿no? De todos los, más o menos está contabilizado en 10 millones de población indígena en el país, y bueno, ahí está la otra carencia mayor, ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué tenemos? Bueno,
más o menos el campo tiene 5.4 millones de unidades económicas rurales. Agricultura, pesca, ganadería, todo el tema de la ruralidad. Pero los niveles de educación de esta gente, que son los dueños de la tierra, los que están al frente de estas unidades económicas rurales, son deficientes, ¿sí?, en términos de educación. El 21% de estos 5.4 millones de gente que está al frente de alguna actividad productiva en el medio rural no presenta ningún grado de escolaridad. El 57% tiene estudios de nivel primaria concluida. El 13% tiene estudios de secundaria, solo el 4% de preparatoria y el 5% tiene escolaridad de nivel técnico y superior. Son datos de la FAO en 2008. ¿Sí? Entonces, los que están al frente de la actividad económica en el campo tienen un problema de bajo nivel educativo. Pues sí. En términos de vivienda, esto es para esa bola de pájaro y ahorita me paran y me preguntan, ¿no? El tema de vivienda es un problema muy grave en términos de acceso a los servicios básicos, ¿sí?, de electricidad, agua potable, drenaje, ¿sí? 57% no tienen acceso a estos servicios básicos. Eso es bastante grave, ¿no? Los que son de agua dulce, los que saben cómo está el problema de vivienda, cómo está el problema del acceso al agua, ¿no? ¿Sí? A pesar de que está sancionado por la Constitución el derecho humano al agua, es un problema de falta de servicios de agua potable, drenaje sería un lujo, ¿sí?, o electricidad. Carencias de calidad y espacios en la vivienda en el sector rural ascendió al 23%, ¿sí? O sea, la falta de ampliación de casa, la falta de mejores condiciones de la vivienda. Y los que vivimos en el medio rural sabemos que es mayor el número de personas por habitación o por vivienda rural. Vivimos amontonados, decimos que es una familia acomodada porque cabemos 4 en la cama. ¿Sí? Entonces, es un problema grave el tema de la vivienda en el medio rural. No es un problema de espacio físico, no es un problema, más bien es un problema de no acceso a la vivienda rural, ¿no? Siguiente. Los del recurso suelo, ¿no? Miren, el 60% de nuestro país es árido o semiárido. Ahí está nuestra principal desgracia. El tema del desierto. El 60% es árido, ¿no? El 74% de la superficie se cultiva de temporal. Dependemos del agua de la lluvia. Eso es bastante problema en este país, que vivimos del agua de la lluvia, ¿sí? Estamos con muchos problemas con los efectos climáticos, con lo del cambio climático, es un tema que se refleja bastante en el tema de la agricultura. Ahorita vamos a ver otras cifras que nos van a tratar de clarificar este problema, ¿no? Sequías, inundaciones, las heladas, entre otros. Más o menos traemos 22 millones de hectáreas al año sembradas en el país y estamos perdiendo más de 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas es todo lo que se siembra en Chihuahua, por ejemplo, todo lo que es la agricultura de Chihuahua, que las estamos perdiendo en el país por problemas de efectos de cambio climático. En este momento hay problemas de inundación en Chihuahua, ¿sí? Aquí les ha llovido poco, las lluvias de hace unos días fueron abundantes, pero de Sueco hacia el sur del estado está lloviendo de manera copiosa. Hay 6 presas ahorita que están vertiendo y que ya hay problemas de inundación en las zonas de riego, ¿sí? Y en la Sierra Tarahumara ahorita hay problemas le llaman aguachinarse el maíz, el frijol, perdón, y echarse a perder el maíz por exceso de agua. Vivimos ahora la otra parte, el año anterior tuvimos poca agua, entonces dependemos del agua, ¿no? Los recursos hídricos, ¿no? De los 653 acuíferos, es decir, donde sacamos el agua para consumo humano y para la agricultura, 106 están en condiciones de sobreexplotación. 15 acuíferos en zonas costeras que ya tienen problemas de intrusión marina, es decir, de sal en el agua. Y bueno, estos acuíferos son los que le estamos sacando más agua. Cuando llegamos al caso de Chihuahua van a ver el grave problema que traemos en los acuíferos de donde estamos produciendo alimentos. Y bueno, estos son los volúmenes que se consumen de agua, ¿no? ¿Sí? Perdón, son los del Greenpeace. Entonces, respecto a la infraestructura de riego y temporal tecnificado, ¿no? 6.4 millones de hectáreas que regamos con agua de las presas o de los pozos.
de los 22 millones que tenemos de agricultura. ¿Sí? Y de estos 3.4 millones están distritos de riego, los demás son unidades de riego, pero aquí está el 60% de la producción de alimentos. En estos 6.4 millones de hectáreas está más del 60% de la producción de alimentos de este país. Lo de temporal, ahorita vamos a ver otros valores, pero es importante comparar entre la agricultura de riego contra la agricultura de temporal. Si quieren, la siguiente. Se los voy a dejar estos datos para que le puedan revisar con mayor calma, ¿no? La siguiente, por favor. Yo tengo una... Sí. Decías que depende mucho de la lluvia, de temporada. Sí. Entonces, ahorita, cuando no hay lluvia, bueno, es un problema. Y cuando hay lluvia también es otro problema. También es otro problema, sí. El de la lluvia no se puede, cuando hay exceso no se puede arreglar, no hay forma de... Es muy difícil. Un problema es que no tenemos drenaje agrícola. Es como si les dijera que la lluvia le hace bien a Juárez y luego me dicen sí, pero si inunda la parte cercana al Valle de Juárez, ¿no? Donde se construyeron las lagunas. ¿Sí? El agua la guardamos en las presas, esa es una ventaja. Cuando llegue a Chihuahua vamos a poder clarificar más ese tema. Sí, y ahorita me regreso con otro comentario. Adelante. Miren, los recursos forestales, ¿no? Tenemos selvas, tenemos bosques templados, tenemos bosques de montaña, matorrales, pastizales naturales, ¿no? Tenemos muchos tipos de vegetación. Esa es una gran fortuna del país, el tema de la biodiversidad. ¿Sí? Somos de los considerados entre los 10 países con mayor superficie de bosques primarios, ¿sí? de especies nativas, y bueno, son de los países megadiversos, ¿no? En los selvas y bosques ocupan el 16 y 18% respecto al suelo del país, pero tenemos un problema de deforestación de alrededor de 155,000 hectáreas anuales. Las arrasamos. Creo que este año el dato va a ser mayor por dos fenómenos que tienen que ver con el tema de la delincuencia. No sé si vieron hace unos meses, y ahorita está toda una campaña por activistas en la Sierra de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, donde llegaban la gente del crimen organizado, talaba la madera, se la llevaba, y para que no hubiera denuncia de ellos, llegaban y le prendían al bosque para quemar todo lo que habían dejado, para no dejar huella. ¿Sí? Para uno sabe cuando se roban el bosque, cuando el pino no está marcado, el pino para corte. Entonces estos llegaban y arrasaban con todo lo que había, el pino de mayor diámetro, y luego atrás iban y le prendían. Entonces yo viajaba de Chihuahua aquí y le encontraba bastantes incendios forestales, y lo que estaba atrás era el crimen organizado. Entonces este año se va a incrementar, los resultados estadísticos nos van a elevar mucho esta cifra por el fenómeno de crimen organizado en la sierra, que una fuente de ingresos es la madera, ¿no? Más allá, bueno, el otro fenómeno que se presentó es arrasar con toda esa zona, porque el cultivo de nervantes, sobre todo la marihuana, ya no es negocio, entonces empezaron a sembrar amapola, y ya tenemos amapola pegado a Nuevo Casagrandes, por ejemplo, acá, al municipio de Casagrandes ya tenemos siembra de amapola, ¿no? Algo que se daba en Sinaloa, que se daba en Durango, ya tenemos amapola a 250 kilómetros de Ciudad Juárez, ¿no? Pues el otro fenómeno está relacionado con eso. Bien, la siguiente. Los climas, ¿no? Tenemos todo tipo de climas, bueno, muchos tipos de clima, pero sobresale el seco y los cálidos húmedos, ¿no? Entonces, un norte con sequía recurrente, estamos acostumbrados a la sequía en el norte, al sur con inundaciones, ¿sí? Este tema del cambio climático, ¿no? Nos ha afectado bastante. 2011 fue lo más grave que hemos tenido, con las heladas atípicas, con las sequías recurrentes, pero también muy marcadas cada vez más. Llegamos a sufrir heladas hasta en el centro del país. En Tlaxcala hubo un problema fuerte de heladas que no se presentaba en los últimos 30 años. Entonces el tema del cambio climático nos afecta bastante en términos de la producción agropecuaria, y es un tema que vamos a tener que aprender dicen que hacer acciones de adaptación y mitigación ante el cambio climático, y para eso no estamos preparados en este momento, ¿no? Y el otro efecto que tenemos es que todas las actividades que hace el ser humano provoca el tema del efecto invernadero. Nuestras actividades por consumo de alimentos, por consumo de agua, por viaje, por transporte, genera emisiones de dióxido de carbono. Entonces, un problema grave es que lo único que
Yo no sé si han hablado de este tema de cambio climático. Las emisiones de dióxido de carbono que hacemos por el transporte, por el consumo de energéticos, en el caso del bosque es el que captura por el tema de la fotosíntesis. Y entonces resulta que estos pinos que están aquí afuera están capturando dióxido de carbono y los convierten en madera. Esa es la función de los árboles, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos? Si tenemos un problema de deforestación y tenemos un problema de industrialización de este país y cada vez es mayor la cantidad de dióxido de carbono que estamos generando a la atmósfera, ¿no? Los árboles es el soporte que tenemos. Si esto fuera madera, no sé si sea madera, pero es un receptáculo, es una captura de dióxido de carbono. Más o menos, y ahorita vamos a hablar de la huella de carbono, vamos a hablar también de la huella hídrica, a ver si no nos meto en conflicto existencial, no van a querer comer mañana, pero en términos de dióxido de carbono, más o menos tendrían que plantar unas 20 hectáreas de pino cada uno de los que está aquí en su vida, para que le regresara a la naturaleza lo que le están dando el dióxido de carbono, ¿no? Lo que están generando cada vez que usan el transporte público o su vehículo, o cada vez que que planchan la camisa, o cada vez que consumen sus alimentos con gas. Entonces, es un tema bastante interesante que hay que ver cómo lo empezamos a abordar, ¿no? Los efectos. Entonces, bueno, más o menos estamos perdiendo 1 millón de hectáreas anuales de lo que sembramos contra lo que cosechamos por efectos de cambio climático, y más o menos lo que nos ha ocasionado las sequías, inundaciones, ciclones del 2000 al 2010 nos crece más o menos 250,000 millones de pesos fueron los efectos económicos, ¿sí? Más o menos es lo que tendríamos para sostener los ingresos de 13 millones de personas, ¿sí? Nos ha afectado, nos ha acabado esos efectos, ¿no? En el caso de Chihuahua acabó la ganadería, en el caso mismo de Chihuahua dañó la infraestructura productiva que se había construido por generaciones. La helada de febrero del 2011 hizo daños enormes, ¿no? Bueno, la siguiente. Miren un poco el tema del camino rural, ¿no? Si uno anda por el medio rural va a encontrar que un tema es de los caminos rurales que casi dicen que están como las calles de Ciudad Juárez, para que se den una idea, ¿no? Adelante, ya me voy muy rápido. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales problemas del sector rural? La apertura comercial que nos daña, ¿no? En México, aunque el Tratado de Libre Comercio se firmó en finales del 94, ya había una apertura en la frontera desde antes. Las unidades económicas rurales dominando en las comunidades rurales, dominando la pobreza, es otro problema grave. Una baja escala productiva, estamos alrededor de 3 o 4 hectáreas por unidad económica rural. El tema del agua y el riego es un problema grave. La falta de financiamiento rural, el tema del cambio climático, la producción de fertilizantes, que sin esto es la comida de las plantas, ¿no? Una balanza comercial agroalimentaria deficitaria, ¿no? Y luego los carnaleros agrícolas es un problema. Son principales, los voy a tratar de explicar, ¿no? Pulverización de la propiedad rural, ¿sí? Que es muchas unidades, ¿sí? 5.3 millones de unidades económicas rurales, pero muy pequeñas. Ese es un problema que tenemos en este país. Me pueden decir es que los franceses sobreviven en las cooperativas y con pequeñas superficies. Bueno, el problema es que acá son aisladas, son diferentes. Por ejemplo, una comunidad indígena, ¿quién conoce la Sierra de Chihuahua, la Sierra Tarahumara? ¿Sí? Más o menos el Mahueshi, que es el lugar donde siembran los rarámuris, es de media hectárea. En media hectárea, ¿cuántos kilos de maíz consume cada uno de ustedes? Más o menos tratando de ejemplificar este tema de la pulverización. ¿En tortillas o cómo? En todos los usos. En todos los usos, perdón. ¿Cuántos kilos de maíz consumen al año cada uno de ustedes? Al año. ¿Cuántos? Díganme un número. ¿Cuántos? No diario. Cada mexicano consumimos 278 kilos de maíz para todos los usos. ¿Sí? El maíz está presente más allá de las tortillas, los tamales y todos los usos.
alimenticio está presente en la aspirina, está presente en esta crema de café, ¿sí? Está presente cerca de 800 productos. Entonces uno consume, el máximo consumo de maíz está en la carne, en el huevo, en la leche, pero en muchos derivados de maíz, ¿no? Si ustedes revisan esa crema para café, tiene maíz, y una aspirina que se consuma va a tener, el medicamento va a tener un porcentaje de maíz, ¿no? Entonces, en una comunidad, en una Mahuechi Rarámuri, que levantan 500 kilos por hectárea, si tuviera una hectárea de Mahuechi, significaría el alimento para 2 personas. Entonces, no, ¿por qué? Por la baja productividad, por la mala calidad del suelo, es un problema bastante fuerte, ¿no? Entonces, el caso del maíz es para ejemplificar que en la tierra del maíz no estamos produciendo lo que nos comemos. Y ahorita llego a ese caso dramático, ¿no? Hay mucho problema con el envejecimiento de la gente que está en el campo. Los jóvenes se fueron a otras actividades aún dentro del campo, si no se fueron a la ciudad o a Estados Unidos, nos hicimos viejitos en el campo, y es diferente la actividad que se vive en el medio rural por la falta de otras oportunidades. Mala distribución territorial del agua, ahorita vamos a ver eso, ¿no? En el sur, exceso de agua, en el norte, carencia de agua, ¿sí? La falta de infraestructura de riego. De los 22 millones de hectáreas que se siembran, solamente 6.4 tienen riego y no está tecnificado. Solamente el 5% de la gente que está en el medio rural tiene acceso al financiamiento, buscar una moneda alternativa, buscar otro esquema, ¿sí? Fenómenos climatológicos y sanitarios graves, ¿sí? Problemas en los mercados, ahorita vamos a hablar del tema del mercado, ¿no? Una reducida producción nacional de fertilizantes, y eso nos impacta. Ahorita vamos a ver el tema del fertilizante y los biofertilizantes. Y bueno, el tema de los flujos migratorios de la parte rural a la parte urbana, ¿no? ¿Cuántos de los que están aquí, su origen es el medio rural, desde sus padres o sus abuelos? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? Entonces ya se vinieron a Juárez, la segunda generación o primera generación, pero ya están acá, ¿no? Bueno, el siguiente. El tema de la apertura comercial, ¿no? México es el que más tratados comerciales tiene con el resto del mundo. Y esto nos agarró, el tratado comercial nos agarró no preparados, nos agarró en condiciones de desventaja. En 1993, en noviembre, mientras los norteamericanos estaban acordando hacer el tratado de comercio con México, no más de 100 campesinos y campesinas estábamos en el puente de la Juárez protestando. Llegó la policía, nos quitó varias veces de ahí, estamos unas 4 o 5 horas ahí en resistencia, pero no sabíamos el tamaño del daño del Tratado de Libre Comercio que iba a tener con el campo. Poca gente organizada para resistir. Y bueno, ¿qué hicieron? Desincorporaron todas las empresas que tenía el Estado. Acabaron con Azupo, con Inmecafé, con Fertimex, con la Productora Nacional de Semillas, con la Producción Nacional de la Fruta, con el Ban Rural, ¿sí? Y bueno, aquí nos trató el tema de la competitividad. Mientras nosotros traemos unas 3,5 toneladas de maíz por hectárea de productividad, de producción, los norteamericanos andan como en 9.5 de maíz. Los brasileños andan como en 10 más o menos, ¿no? 10, 11, los argentinos. Y nosotros en la tierra del maíz no hemos avanzado en términos de producción por hectárea, ¿no? La siguiente, ahorita les voy a dar esos datos más adelante. Y miren este tema, ¿no? Por lo que quieren ustedes, por el tema que es la economía solidaria. Estas son las unidades económicas rurales que hay en el campo, 5.300.000. Bien. El 22% de estas unidades económicas rurales tiene una economía familiar, subsistencia sin vinculación al mercado, es decir, lo que producen nada sale un chícharo para un gramo de frijol para vender al mercado. Es decir, lo que están produciendo no alcanza para comer, ni siquiera para comer. El 22%, 1.000.000, casi 200.000 unidades económicas rurales no tienen la manera de salir al mercado, porque no tienen que vender, ¿sí? El 50% de todas las unidades económicas rurales en el país tiene ventas de 16 pesos a 55.000 pesos. ¿Sí?
el promedio son 17,000 pesos de ventas al año. Imagínense, esos serían sus ingresos brutos. ¿Sí? El 8.3 de las unidades están en transición. Bueno, estas son familiares de subsistencia con vinculación al mercado, pero muy débil. ¿Sí? El 8.3 de las unidades, es decir, 450,000 unidades, sí traen ingresos promedio de 73,000 pesos. Son los que pueden salir a ofrecer algo al mercado. Casi el 10% tiene una economía empresarial con rentabilidad frágil y traen un ingreso promedio de 150,000 pesos al año. Esos son sus ingresos. Más o menos para que se comparen con un maestro universitario que nos digan sus ingresos, ¿no? Ahorita. ¿Sí? La empresarial pujante, ¿no? O sea, 448,000 unidades están en promedio generando medio millón de pesos de ingresos. O sea, eso están vendiendo en el mercado. Y luego una empresarial dinámica, ¿no? 17,000 unidades que significa el 0.3%, que traen ventas de 11 millones de pesos. Estos son los que surten la agricultura de exportación, son los exportadores. Lo que ellos producen no lo comemos nosotros, lo vendemos fuera. ¿Sí? Pero esto es un trabajo de la FAO, es la estratificación de cómo están las unidades económicas rurales en el campo. Y aquí empiezan los dilemas. ¿Hacia dónde dirigimos las políticas públicas? ¿A quién apoyamos? ¿A quién debe de apoyar el gobierno mexicano? ¿A quién debe de apoyar la sociedad? Estos que no se alcanzan a alimentar y donde está metida la política social. ¿Sí? Del prospera y progresa y oportunidades, o como le denominan, ahí está. Estos que están saliendo apenas al mercado y no les alcanza para vivir, tienen que salirse de jornaleros agrícolas, tienen que buscar otros empleos. Este tercer nivel que ya más o menos se defiende, pero todavía sus ingresos son raquíticos. ¿Sí? Y los otros que ya son los menos, pero que ya tienen otro tipo de economía. Y aquí están los indígenas, y aquí están los campesinos del temporal, aquí está la gente del semidesierto, aquí está la gente de la selva, en estos niveles. La siguiente. Y cuando decía a quién dirigir las políticas públicas, el dinero de este país, el dinero público, a quién dirigirlo, estos son los datos de Zagarpa, ¿no? Ahorita veíamos los estratos y decíamos hasta el tercer nivel son bajos en los ingresos que tienen, los otros son más o menos, digamos, término medio, y los últimos ya son los beneficiados. Bueno, el estrato 6 es el que se lleva el dinero de las políticas de Zagarpa, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que más o menos está documentando, ¿no? La siguiente. Siempre se habla, hay un dilema entre soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, ¿no? Ahorita vamos a hablar más adelante de qué es el tema de soberanía y qué es la seguridad. Los países dicen, los gobiernos dicen que tengamos seguridad alimentaria, con eso somos felices. Es decir, la capacidad de la gente para tener dinero para comprar alimentos, al precio que sea. Algunos decimos, bueno, no estamos contentos con esto, pero aún el tema de seguridad alimentaria nos mete en un conflicto. ¿Sí? ¿Cómo generar una política para la seguridad alimentaria? Les voy a poner un ejemplo de este tema. En el 2011 hubo una crisis, bueno, un efecto climatológico tan fuerte que fue la helada, y luego después una sequía durante todo el año que nos llevó que en diciembre no había maíz en la Sierra de Chihuahua. La Sierra de Chihuahua tiene más o menos 150,000 indígenas entre la sierra y las ciudades de población indígena. De esos 150,000 personas, en la Sierra de Chihuahua es deficitaria en las mejores condiciones de temporal de 20,000 toneladas anuales de maíz. No producen 20,000 toneladas, les faltan de producir 20,000 toneladas para más o menos compensar esos 278 kilos por persona en la Sierra de Chihuahua. Bueno, ese año faltaban 50,000 toneladas y no había de dónde llevarlas. No había de dónde llevar maíz. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿De dónde traer maíz? Y entonces se arma toda una campaña y el gobierno promocionó el tema de que había gente que se estaba quitando la vida por hambre, una serie de la prensa amarillista, y entonces llegó la ayuda de todo el mundo, supuestamente a apoyar la sierra. ¿Saben qué mandaron?
botellas de agua. Sí. Botellas de agua. No mandaron maíz, no mandaron frijol, no mandaron papa, que es lo que ellos quieren. Y mandaron verduras en descomposición, mandaron agua, mandaron maruchan, la comida chatarra. Fue la ayuda humanitaria, a lo mejor de muy buen corazón y de mucho valor sentimental o emocional, pero era una falta de una política de seguridad alimentaria. No tenemos una reserva estratégica de alimentos. Si en ese momento, es más, si en este momento nos dijeran que los norteamericanos no comparten con nosotros la venta de alimentos, se me hace que no resistimos 15 días con los alimentos del país. Pero ahorita vamos a hablar de la reserva estratégica. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un entorno internacional muy difícil y volátil, ¿no? Hoy los dólares de 18.50 nos sacan de competencia en el mercado, porque tenemos que comprar la semilla en dólares, el fertilizante en dólares, el tractor en dólares, entonces todo está dolarizado. Entonces, ese es un problema. Para vender, no vendemos en dólares, vendemos en pesos. Entonces, es un problema que tenemos. ¿Y por qué tienen que comprar a Estados Unidos? No hay en el centro. ¿A quién le compramos, por ejemplo, la semilla de maíz? Miren, fíjense, un tema hablando de maíz. En Chihuahua se siembran unas 100,000 hectáreas de maíz amarillo. Somos el principal productor de maíz amarillo en el país. El maíz, somos deficitarios de 10 millones de toneladas de maíz amarillo. Tenemos que traerlo de fuera. Entonces, ¿de dónde lo traemos? Podemos traerlo de Brasil o de Estados Unidos. Lo traemos de Estados Unidos por la cercanía. Por eso se enojan mucho cuando tomamos las vías del ferrocarril, los del Razón, ¿no? Porque no pueden traer el maíz. Ahorita les digo quién se enoja. Pachoco, los de leche larga, ¿no? Pero resulta que el maíz que estamos trayendo de Estados Unidos viene, mucho de ellos es transgénico. O gran parte es transgénico. Y acá no hay barreras o no hay manera de decir que no comemos maíz transgénico. O no lo comemos o no lo comemos. El maíz amarillo se usa principalmente para producir leche, carne y huevo. Y ahorita vamos a ver ese problema más adelante. Si yo quiero sembrar maíz amarillo, tengo que traer semilla de Estados Unidos. La semilla de Estados Unidos, aunque está prohibido traer maíz amarillo transgénico, la semilla en Estados Unidos puede ir hasta el 8 o 10% de contaminada con maíz transgénico. Ya los detectamos, ya hicimos el trabajo con Greenpeace y con laboratorios de Alemania, Estados Unidos y de México. Detectamos que la semilla que se trae de Estados Unidos tiene contaminada hasta el 8 y 10% de semilla transgénica. Porque nuestros investigadores no han sido capaces de generar una semilla de maíz amarillo para este país. O sea, la dependencia tecnológica es enorme en términos de maíz amarillo. Aunque en México tenemos el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, de donde han salido todas las variedades de maíz que hay en este mundo. El germoplasma, el banco de germoplasma más grande de maíz está en México. México es la zona de origen del maíz, ¿sí? En Chihuahua todavía tenemos reservas de maíz, 4 razas nativas, y aún tenemos teocintle, que es el abuelo del maíz, en la zona de Nabogame, en Guadalupe y Calvo, ¿no? Ahí está de manera natural, ahí está. El abuelo barbado del maíz, ahí está el teocintle en Nabogame. ¿Sí? Entonces, la dependencia que traemos, ¿no? Perdón, ¿ibas a decir algo? Sí, era lo que te iba a comentar del maíz, o sea, viendo tanta especie nativa de maíz aquí. 64 razas nativas. ¿Por qué enfrascaste en el amarillo, no? O sea, yo conozco un grupo de productores en la parte sur de Jalisco que ellos hicieron esta parte, ¿no? Conozco varios centros sobre guardado de maíz. Y también está el INFAT, ¿no? Que también están como las dos partes, está bien loco, así como ver el INFAT, que es donde juegan genéticamente con el maíz y ver a los campesinos con sus pequeños bancos de semillas, ¿no? Guardando su semilla nativa. Un asunto cuando hablemos ya de la resistencia, de lo que está haciendo la gente en la sierra, por ejemplo, está toda la Feria del Maíz, que ojalá un día puedan ustedes ir a la Feria del Maíz, que es el intercambio de semillas nativas. Pero ahorita lo voy a platicar más adelante esa experiencia de la resistencia. Pero ¿qué tenemos? Cambio climático y fenómenos naturales extremos. Cuando no nos llueve, nos llovizna, decimos en el campo, ¿no?
brotes de enfermedades que perjudican la producción. En el caso de la carne, el problema de la exportación de becerros que tuvimos hace unos años, que los gringos pusieron barreras. Problemas de política en el mundo, en América Latina, ¿no? Y luego hay una política diferenciada entre regiones y entre los estratos de productores, ¿no? La única política que en México se hizo sobre el tema de maíz es que se tomó que Sinaloa fuera el granero de México. Levanta cerca de 5 millones de toneladas de maíz blanco anuales. Con ese maíz es de riego, con un sistema de 2 empresas que tienen en Sinaloa, algo así como 700,000 hectáreas de riego, de las cuales 500,000 se dedican a la producción de maíz blanco. Y para nuestra sorpresa, esas presas se surten de agua que se genera en la Sierra de Chihuahua y en la Sierra de Durango. ¿Sí? El agua con que se riega la agricultura comercial de este país se genera en la Sierra Tarahumara y en la Sierra de Durango. La zona de los tepehuanos y rarámuris, o de los ódamos y rarámuris de Chihuahua y Durango, para irrigar esas tierras de Sinaloa, que son muy fértiles, casi a nivel de los norteamericanos en producción, de 10 toneladas por hectárea o más, pero que se genera con aguas de la Sierra de Chihuahua sin nada a cambio. Dicen que lo único que nos dejan a cambio son pasar algunas nubes. Eso lo dicen los sinaloenses, ¿no? Pero es un tema que hay que ver por lo del servicio sanitario. Entonces, ¿qué traemos? Cerca del 80% de los que producen en el campo tenemos menos de 5 hectáreas. Y sean pequeña propiedad o propiedad social. Eso no es... ¿sí? 3.9 millones de las unidades, el 72,3% se caracteriza por ser de subsistencia o con limitada vinculación al mercado. ¿Qué dijimos, no? ¿Sí? Y esto ya lo habíamos visto en el tema de la estratificación adelante. Es muy más rápido. Pero está el otro dilema, la importancia de la pequeña agricultura. Porque tenemos una agricultura empresarial muy buena, que dicen que fueron beneficiados del Tratado de Libre Comercio, que estamos exportando a Estados Unidos y que tenemos una balanza cada vez menor, en términos de balanza deficitaria menor, ¿no? Cada año nos dicen que se va cortando la brecha. Somos muy buenos para exportar aguacate, para exportar algo de ganado en pie, hortalizas, algunas frutas, pero por otro lado tenemos que traer maíz. Entonces, el 70%, casi el 72% de la pequeña unidad de producción predomina en el campo mexicano. Ahí está presente y es difícil que se junte, que se aglutine, que se haga un campo grandísimo, ¿no? Las raíces indígenas y campesinas son profundas y no van a vender la tierra. La van a pasar, la van a heredar, pero no la van a vender. Se produce el 39% de los alimentos en esas pequeñas unidades de producción, y sobresale el maíz y el frijol, ¿sí? Genera la mayor parte del empleo agropecuario, ¿sí? 63% del empleo familiar y trabajo contratado, que trabaja en predios de hasta 5 hectáreas. O sea, es donde está el mayor derrama económica en términos de jornales, en términos de empleo. Son importantes abastecedores de la agroindustria. La mayoría de los productores ligados a la agroindustria son minifundistas. Fíjense nada más, ¿no? Las grandes cantidades las exportamos de los grandes productores, y luego aquí los pequeños son los que surten la agroindustria, ¿no? Y ahorita veo algunos ejemplos. En los 400 municipios donde está la Cruzada Nacional contra el Hambre, 73% son de menos de 5 hectáreas. O sea, ahí está el problema. Donde está la pobreza, donde están los programas de atención a la pobreza, son menores a 5 hectáreas. Y no tienen apoyos productivos, y eso es bastante grave, ¿no? Eso. Por ejemplo, ¿no? Fíjense nada más, en el caso del maíz blanco, ¿sí? Hasta 5 hectáreas el número de predios, ¿sí? Más de 5 a 10 hectáreas, vean ustedes las cantidades, ¿no? Más de 10 hectáreas, ¿cuántos predios tenemos? Más de 20 hectáreas hasta 50 hectáreas, pues son muy poco, ¿no?
Entonces, más o menos esto les da una idea de cómo está la pulverización de la tierra. Cuando uno revisa las experiencias, por ejemplo, de los brasileños, de los argentinos, de los uruguayos, pues allá la unidad menor son de 100 hectáreas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo competir con ellos que tienen 100 hectáreas y con la mayoría de la gente tiene hasta 5 hectáreas? No tienen problemas de sequía, tienen abundante agua, una calidad de suelos enorme, ¿no? Comparado con nosotros, ¿cómo ser competitivos contra ellos o con los norteamericanos? ¿Cómo competir con la franja del maíz en Estados Unidos, donde traen 10, 12 toneladas por hectárea contra los 3.5 que traemos de promedio en México? Entonces, adelante. El tema del agua, de lo que estamos hablando, ¿no? De los 6.4 millones de hectáreas que tenemos de agricultura, no lo usamos de manera eficiente. O sea, solamente el 46% de esa superficie lo usa de manera eficiente. ¿Por qué? Porque no hay sistemas de riego, porque no hay canales, porque desperdiciamos la poca agua que tenemos. Por una falta de inversión, por una falta de dinero para invertir del gobierno federal y de los productores. El tema del financiamiento, ¿no? O sea, no hay quien financie. Solo el 6% de las unidades que están en el campo, el 6% de los 5.4 millones de unidades económicas rurales tienen crédito. El origen del razón es, ahorita voy a platicar, es la falta de crédito, es que éramos beneficiarios del crédito y llegó un momento en que se cerraron las puertas. Pero ahorita platico esa experiencia. Esta es la siguiente. Bueno, ya dijimos lo del cambio climático, ¿no? Esto nos afecta bastante, ya decíamos que el tema de los recursos naturales es bastante complicado, ¿sí? La producción nacional de fertilizantes, miren, hasta los 80s, hasta los 90s, México producía los fertilizantes. ¿Por qué? Pues si teníamos petróleo, si teníamos, era la materia prima para producir el fertilizante urea, el fertilizante nitrogenado, que es el alimento principal de las plantas, pues teníamos la capacidad de producirlo. Seguimos desmantelando la Pemex y dejamos de producir fertilizante y ahora lo estamos importando. Nada más que lo importamos a dólares de 18.50 o de 19 pesos. Y ahora lo traemos de Estados Unidos, lo traemos de Venezuela o lo traemos de lo que era la Unión Soviética. Ya lo traemos. Más adelante vamos a decir cuánto entre. Pero es un problema de el fertilizante. Bueno, con la caída del precio del petróleo, dijimos, bueno, ya fregamos, los campesinos, ¿no? Vamos a tener fertilizante barato. Van a bajar los energéticos. ¿Sí? Fíjense, ahorita el commodity del Banco Mundial nos dice que una tonelada de urea vale $200. $200 por 20 pesos, estamos hablando que serían que 4,000 pesos por tonelada. Más o menos, ¿no? Una tonelada de urea ahorita en el mercado nacional vale 9,800 pesos. En el mercado mundial vale 4,000 pesos. Nosotros la compramos a 9,500, 9,800 pesos. Y dicen, ¿por qué? Explíquenme por qué. Bueno, pues resulta que solamente 5 empresas están trayendo el fertilizante que usamos en este país y ellos ponen el precio que quieren. Ellos fijan precio. Tienen la dominancia del mercado del fertilizante. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar de ese tema. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio nos dijeron vamos a ser competitivos, se van a beneficiar los consumidores, la van a sufrir un poquito los campesinos, pero los principales beneficiarios van a ser los consumidores de este país que van a tener alimentos de calidad y baratos. Pues la realidad nos dijo que no era cierto, ¿no? Los consumidores no se beneficiaron de estos supuestos bajos precios que íbamos a tener. Miren, algunos datos, si no están actualizados, se los debo, se los mando, ya fue un asunto ahí de exceso de trabajo que traían. Pero miren, de maíz nos comemos 33.4 millones de toneladas, eso es nuestro consumo en el país. De frijol 1.2 millones de toneladas, de trigo 5.9 millones, de leche 12.1 millones de litros y de carne 1.7 millones de toneladas, ¿no? Bueno, pues esto es lo que estamos importando, ¿no? En el 2005 trajimos 5.6 millones de toneladas de maíz, en 2008 9.1, ahorita estamos como entre 10 y 11 millones de toneladas de maíz en grano que traemos, principalmente para producir carne, huevo y leche.
En el caso del frijol, también estamos importando, ¿sí? Poco, no es mucho lo que estamos importando, pero los principales productores de frijol en el país es Zacatecas, Durango y Chihuahua, en zonas de temporada, en zonas donde es la mayor marginación rural. En trigo seguimos importando y en leche sí somos un fracaso, ¿sí? Traemos leche en polvo, muchas veces contaminada, de varias partes del mundo, y esto es un problema que tiene que ver con salud pública y sobre todo con el tema de niños. Adelante. Y bueno, ya el tema de jornaleros agrícolas, ¿no? Ahorita platicaba con Giovanni que este año estamos viendo un fenómeno muy raro en el tema de los migrantes, pero ahorita lo comento, ¿no? 762,000 jornaleros agrícolas en el país, que se mueven de manera estacionaria o en algunos periodos del año, que vienen desde Guerrero, Veracruz, Oaxaca. En el caso de Chihuahua baja gente de Durango, ¿sí? Que se mueven por todo el país y están lo mismo en los campos de Sinaloa que en los campos de Zacatecas, en la cosecha de Chile y en el estado de Chihuahua. Más o menos tenemos 60,000 jornaleros agrícolas que vienen de otras partes del país a trabajar a las cosechas en Chihuahua, para el caso de Chihuahua. Pero es un problema muy grave porque vienen con ellos sus familias, vienen sus hijos, vienen sus niños que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la educación. Un problema grave que ahorita lo abordaba con Leobardo de cómo trabajar con ellos, ¿no? Adelante. Y bueno, ¿cuáles eran los escenarios que veíamos para el 2016? Este trabajo es un poco antes. El precio del barril, $55, se sostuvo, $24 menos que en el 2015. Hay un ajuste preventivo al gasto por 124,000 millones de pesos, ¿sí? Y un daño muy fuerte a Pemex y a CFE, que quitaron dinero del presupuesto.